Hola, ¿qué tal? Buenas tardes por aquí. Saludos en TikTok, por supuesto en Instagram, Facebook, YouTube, X, todas las redes sociales. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos una noticia y una buena noticia, algo positivo, un logro que compartir con todos ustedes. Me acompaña el abogado Jesús Novo, abogado de inmigración de Gallardo Law Firm. Y vamos a responder sus dudas, vamos a responder todas las preguntas, como siempre hacemos. Pero antes quiero que escuchen esta buena noticia, este logro de Gallardo. Así que bienvenido, doctor Novo, ¿cómo está? Muy bien, Mario. Sí, definitivamente tenemos una excelente noticia. Estas son estas pequeñas batallas que se ganan, que hay que disfrutarlas porque definitivamente, o sea, la situación no es como para, o sea, que uno se olvide de estas cosas, no. Son las pequeñas batallas, hay que celebrarlas, definitivamente. Pues adelante, doctor, explíquenos, cuéntenos qué fue lo que pasó. Bueno, sí, este muchacho, por cierto, que si nos está viendo en el live, es que se va a enterar ahora que le han dado su asilo, porque acaba de pasar hace 10 minutos. Él tuvo una audiencia, bueno, vamos a comenzar por el principio, entró por frontera, obviamente había estado en México anteriormente, había tenido problemas en México también, entró por frontera, le pusieron su I-220A, aplicó para asilo, fue detenido y estaba ahora últimamente en el centro de detención de Chrome y allí tuvo que hacer su proceso de asilo. La abogada de nuestra firma, Mara Fontanet, excelentísima abogada, uno de tantos buenos abogados que tenemos aquí, llevó el caso de él. Y este muchacho en realidad tenía, o sea, tenía un asilo muy bueno, pero en realidad estas cosas usualmente no son suficientes, ¿no? Pero en este caso, el juez de inmigración vio que habían elementos para concederle su asilo. Él fue en el 7-11, salió a la calle, salió a protestar. La policía lo agredió brutalmente, le partieron la cabeza, le tuvieron que dar puntos en la frente. Estuvo 3 días detenido en un centro de detención y obviamente estaba casi, no le dieron comida, casi no le dieron agua, estaba muy mal. Al final lo soltaron después de los 3 días con una cita, pero obviamente logró irse afortunadamente. Estas cosas, bueno, el juez las vio y consideró, lo cual es sumamente difícil, que había habido persecución en el pasado, que había sido perseguido en el pasado. Muchos de los casos que ganamos, los jueces consideran el conjunto de las cosas que le han sucedido a la persona y entonces determinan que a pesar de que quizás no hubo suficiente, porque hay unos precedentes que dicen que casi los casos tienen que a uno casi que matarlo para que le consideren que persecución pasada. Pero sin embargo, cuando hay muchos elementos, después consideran que, bueno, puede haber persecución futura y con eso es que le conceden el asilo. En este caso no hubo necesidad de eso. El juez determinó que sí, que había habido persecución pasada y que eso era suficiente como para que él se mereciera que le dieran su asilo. Tenemos que entender una cosa, esto fue en detención, esto fue en el centro de detención de Chrome. Estaba este muchacho detenido. De nuevo, estamos tratando de hablar con la familia para ver si podemos conseguir un testimonio de ellos. Obviamente, el gobierno del DHS dice que va a apelar. Yo dudo que lo apelen porque la opinión está muy bien escrita, está muy bien redactada, punto por punto. Y me parece que sí, o sea, si apelan van a perder, van a hacer un ridículo porque definitivamente, o sea, definitivamente hay casos aquí para que le consideren su asilo. No hay nada que se pueda alegar que no pueda, o sea, para que le vayan a echar atrás este asilo que le han dado a estos muchachos. Así que lo más probable es que ellos nunca ni siquiera pongan el asilo, perdón, la apelación, que el del DHS no ponga la apelación y entonces ya al muchacho lo van a tener que soltar. Vamos a tratar de que lo suelten mientras está pendiente el tiempo de la apelación del gobierno. Esto es lo que se llama una fianza superseries. Vamos a ver si el juez quiere otorgarlo. Pero bueno, definitivamente es una buena noticia, una gran noticia. Como te digo, poco a poco los casos así que ganamos hay que definitivamente celebrarlo y hay que disfrutarlo. Vamos a las preguntas. Quiero empezar por esta. La orden judicial vigente de la jueza Talwani no protege a los de parol humanitario de esta pausa. Y quiero iniciar con esta, porque ayer, durante el live, nosotros estábamos explicando lo que decía el último memorándum de la administración Trump, firmado por el jefe de USCIS, que decía que no te iban a dar, que no te van a otorgar residencias permanentes, que están en pausa los procesos de asilo, etcétera. Y había alguien, X, repitiendo una y otra vez en Instagram, todo eso es mentira,
Vayan al sitio de USCIS, la página de USCIS dice que la ley de ajuste cubano te protege. Y yo digo, bueno, pero ¿quién será este señor? ¿Será un abogado de inmigración? ¿Trabajará en el gobierno? A lo mejor sabe algo que yo no sé. Me meto en su página. Nada que ver con eso. Es una persona X que, nada, se cree con derecho de andarte diciendo, no, no, eso está mal. Eso... Señor, aquí le mostramos el documento del gobierno de los Estados Unidos, el memorando del jefe del USCIS, que dice claramente, y pueden buscarlo, está en New York Times, está en todos los principales medios de prensa de aquí. Entonces, hay personas que quieren meter la cabeza en un hueco como si fuera un avestruz y sencillamente no ver lo que está sucediendo. Lo mismo pasa con quienes me dicen que no hay detenciones. No entiendo a esta altura del campeonato gente que dice, no, eso es mentira, no hay detenciones, te lo dicen para echarte miedo. ¿En serio? Toda la gente que me escribe a mí todos los días que tienen familiares detenidos es para echar miedo. De verdad, hay que, a veces me quedo frío con la gente. Pero bueno, abogado, la orden judicial vigente de la jueza Talguani no protege a los de paro humanitario de esta pausa. Sí, no, yo entiendo la confusión y definitivamente esto es algo que, o sea, es normal que la gente se confunda, porque hubo una orden de la jueza que decía que tenían que procesar y el gobierno había apelado y después retiró esta apelación y se comprometió a entregar evidencia de que estaban procesando estas aplicaciones. Por eso tenía que ver con el paro humanitario. Ahora, el memorando nuevo es un más amplio y como ustedes saben, lo amplio siempre incluye a lo específico. Por lo tanto, el nuevo memorando incluía no solamente a la gente del paro humanitario, sino a todas las personas de los países del travel ban. Por lo tanto, estaban incluidos los del paro humanitario, a pesar de que la orden de la jueza había dicho que había que seguirlo procesando y el gobierno se había comprometido a hacerlo. Sin embargo, esta orden ahora va hacia, o sea, echa atrás, no por la razón de paro humanitario, que era por la cual la jueza había mandado que se continuara, sino por una cuestión de seguridad, por el problema de los ataques que hubo en Washington y que se decidió que, bueno, que había que cuidar al país, que la seguridad nacional estaba en peligro y estos países que estaban en el travel ban, pues no se le iba a procesar ningún beneficio. De nuevo, yo entiendo que la gente se confunda, pero esta es la realidad. O sea, por supuesto, como digo siempre, lo general siempre incluye lo específico, por lo tanto, en este caso, se tragó la orden de la jueza. A ver, yo entiendo el desespero de la gente, yo lo comparto, o sea, yo recibo todos los días cientos de mensajes de personas, ustedes en la oficina reciben cientos de llamadas de personas que están en una situación desesperada, pero eso no te puede hacer meter la cabeza en un hueco y decir no está pasando nada. Sí está pasando, sí está pasando. Tan está pasando que tienes a María Elvira Salazar diciendo que es antiamericano y anticonstitucional lo que acaban de hacer. Entonces, hay que ser consciente de las cosas, ¿no? Para poder enfrentarlas. Ahora, no, solamente hay que mirar lo que publica el gobierno. ICE dice que han hecho 75,000 detenciones creo que desde el 1 de julio hasta la fecha. O sea, esto esto no lo estamos inventando nosotros. Están ahí, lo publican ellos. Y cuando ellos lo publican, posiblemente hay más detenciones de 75,000. Así que definitivamente detenciones hay diariamente. Eso está claro. Ahora, que se están tomando medidas, que se están haciendo cosas, todo esto es verdad. Bueno, pero a la larga siguen esas detenciones. y que van a demandar al gobierno por esta pausa, seguramente van a demandar al gobierno, que van, claro, pero todo eso lleva un tiempo. Y como Correcto. dije ayer, a los personajillos que andan aprovechándose de esto, dígase Bruno Rodríguez Parrilla y compañía, y defensores aquí del castrismo, la mayoría con negocios con Cuba, que viven a costa del hambre, de la miseria del pueblo cubano, que sacan dinero a costa de la miseria del pueblo cubano, todos son una partida de descarados y los conozco muy bien. A todos ellos que andan trepándose arriba de esto para decir, salgan a las calles, vayan a tumbar al gobierno de Trump. El gobierno de Trump el año que viene tiene elecciones legislativas y en 3 años, o sea, terminó el gobierno de Trump porque ya no hay más Trump, Trump se va a su casa porque así es la regla, así está, esa es la democracia y habrá elecciones y cada cual sabrá por quién votar y ya veremos qué pasa, ¿no? Es decir, por eso vivimos en una democracia, esa es la diferencia con la tiranía de Cuba, para los que quieren igualar las dos cosas. Ok, seguimos. Abogado, ¿le han seguido llegando permisos de trabajo después de la pausa? ¿El permiso por ajuste cubano también llegará por 18 meses? Sí, bueno, se hablaba del asilo en realidad, de la cuestión de los 18 meses. Sin embargo, bueno, hay que ver los asilos, los permisos de trabajo
por petición de ajuste de estatus, nunca venían por 5 años. O sea, esto, usualmente los del asilo eran los que venían por 5 años porque se esperaba que esos asilos afirmativos iban a durar mucho tiempo para que le dieran una cita. Pero de nuevo, están parados. No hemos visto las últimas semanas, yo creo que no hemos visto a nadie que le haya recibido ni permiso de trabajo ni residencia. En caso de que esto cambie, se lo dejaríamos saber. Yo he escuchado personas que han recibido permiso de trabajo y he escuchado personas que también han llamado, yo decía ayer, y que le han dicho que sí continuarán los permisos de trabajo. Ojalá, Dios quiera. Llevo un año esperando mi permiso de trabajo C09. ¿Qué más puedo hacer? Es demasiado tiempo sin trabajar. Creo que esto es justo. ¿Se puede demandar por esto? Sí, obviamente se puede demandar por todo. O sea, lo bueno que tiene este país es que todo el mundo tiene acceso a la corte, todo el mundo tiene acceso a poner demandas y a la larga, pues esto se decide. Y como lo digo yo siempre, esto se decide en las cortes, el agua coge su curso, las cortes, yo confío mucho en la justicia, en la justicia americana, aun cuando llegue a la Corte Suprema, que sabemos que tiene, o sea, una mayoría muy conservadora y en cuanto a las cuestiones de inmigración, a veces fallan de forma que no nos gusta, pero la realidad es que la justicia a la larga prevalece. Así que nada, sí se puede demandar. Ok, seguimos por aquí. Entré en el 2017 por parol de reunificación. Soy ciudadano desde el 2022. ¿Entraría en la revisión de USCIS? Aparentemente no. Tú recibiste tu ciudadanía, obviamente, en el 2022. No creo que tengas nada que ver con esto nuevo. O sea, no vas a tener problema. Además, entraste por reunificación familiar, era un parol diferente. No, en ese parol tú tuviste que ir a una entrevista en el consulado, no viniste con el parol de reunificación nuevo, que era solamente por una aplicación. Así que supuestamente te investigaron bien y revisaron bien tu archivo, así que no creo que tengas problema. Supuestamente, pues ahí está el caso de Manuel Menéndez Castellano, que lo seguiré diciendo, hasta ver si algún día alguien oye y hace la investigación y hace lo que tiene que hacer, que le hicieron todo ese proceso, mintió, y el mismo cónsul le dijo, no, pero tú eres el viejito este, que en realidad tú eras el amigo de Fidel, no sé, sí, es verdad, yo era eso, pero se me olvidó. Toma la visa, vete para Estados Unidos. Entonces, si entré con visa B2, voy a aplicar al ajuste cubano. Si nunca he tenido ningún encuentro con la policía, debo de igual manera solicitar el récord criminal. ¿Dónde lo solicitaría? El récord criminal es parte de lo que tú tienes que entregar como tu aplicación, junto con tu aplicación de ajuste de estatus. Aunque tengas, no tengas, no tiene nada que ver. Donde quiera que tú hayas vivido, tienes que someter el reporte policial, los antecedentes penales. Eso es un requerimiento, uno de los documentos necesarios para que tienes que mandar. Así que no importa que tengas o no tengas problema, tienes que mandarlo de todos modos. Sí, Ariel, dice Ariel, yo llevo más de un año esperando la categoría C09, ahora con los nuevos permisos de trabajo que vienen solamente por 18 meses y no poder renovar antes de los 6 meses, esto será duro, definitivamente. Y yo creo, y no creo que esté faltando a la verdad cuando digo que el gobierno está haciendo todas estas cosas para que la gente se vaya. Yo creo que ese es el propósito que tienen y están haciendo toda esa fuerza para que la gente se autodeporte. Como el tema es que una deportación cuesta miles de dólares, mientras que si tú te autodeportas, ellos, tú sabes, les sale mucho más barato. Ahora, lo que he comentado siempre, depende de cuál es tu disposición también ante todo esto. Tú vas a pelear la pelea hasta el final, vas a decir, yo no voy a virar para Cuba, no voy a virar para Venezuela, no voy a virar para Nicaragua, porque lo que yo dije es verdad, porque allí hay una dictadura y yo no quiero vivir en esa dictadura, yo no creo que mis hijos vivan en esa dictadura, yo no creo que mi familia viva en esa dictadura. Y hay que aguantar, pero aquí me quedo. Entonces, está esa opción y está la opción de quien lamentablemente pues no puede aguantar eso y se va. Y a quien también, porque hay de todo, ¿no? Hay a quien tampoco le importa y coge y se va. Entonces, pero sin querer entrar a juzgar a nadie, si tu miedo es real, si tu problema en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua es real, si tu amor por la libertad es real, que se note. Bájate, pelealo, no te dejes vencer. Cosas peores hemos pasado. A mí, y eso a mí me molesta personalmente cuando me comparan Estados Unidos con Cuba. En mi caso, soy cubano y por eso me molesta tanto cuando dicen que no, porque esto está igual que Cuba. Vamos a estar aquí y no en la cola el pan. O sea, vamos.
Si te costó llegar a este país, tú lo vas a valorar. Y yo no sé. Mario, la mayoría de las personas que, o sea, la experiencia que tenemos es que la mayoría de las personas que regresan, que se han regresado a Cuba, porque por la razón que sea, porque no han soportado la presión o lo que sea, tratan de, después están viendo cómo pueden venir de nuevo a los Estados Unidos. Y entonces, por supuesto, hay que darle la mala noticia de que posiblemente están incurriendo en una penalidad por haberse autodeportado y todas estas cosas. O sea, la gente tiene que pensarlo muy bien, porque tal y como tú dices, si tú te fuiste de allí porque temías persecución, porque no soportabas aquel régimen, y ahora regresas, o sea, en realidad no tiene sentido. Yo no le veo mucho sentido a eso. Y me alegra que toques ese punto, no, porque es verdad, muchas de esas personas que se van después me escriben pidiendo cómo puedo hacer para regresar. Perdiste la oportunidad de tu vida, la perdiste. Y bueno, en fin, ojalá que Dios quiera y estoy hablando de las personas que se van por voluntad propia. Evidentemente no estoy hablando del pobre I-220A que agarran, meten preso ahí y después lo deportan. No estoy hablando de esa gente. Y que ojalá que acabe de resolverse eso de los I-220A. Llevo 2 años esperando la residencia, me afectará la pausa migratoria. Si eres cubano, si eres venezolana, si eres haitiano, te va a afectar. Ok, saludos por aquí. Vamos a ver los I-130. ¿Qué está pasando con ellos? Bueno, no, depende de las peticiones, depende de quién es quien te esté pidiendo. Si te está pidiendo un padre residente a unos hijos menores, obviamente tiene un tiempo de espera. Si están en los Estados Unidos, bueno, sabemos que no pueden ajustar estatus dependiendo de cómo entraron. Si están fuera, están esperando en Cuba, por ejemplo, por el travel ban, no van a, aunque tengan una cita en el consulado, no les van a dar la residencia o no les van a dar la visa de entrada. Solamente los familiares inmediatos, esos son los padres de ciudadanos americanos, esposas o esposos de ciudadanos americanos e hijos menores de ciudadanos americanos. Esos son los que están recibiendo ahora mismo entrada en Cuba y en los otros países que también están sujetos a la prohibición de viaje con una I-130. Las otras I-130, bueno, están caminando el tiempo normal, pero si le dan una entrevista, obviamente tienen que estar conscientes de que no les van a dar la visa. Buenas tardes. Si tengo un permiso de trabajo válido, residencia pendiente por ley de ajuste, si manejo, tienes residencia pendiente. Ok, no tienes la residencia todavía. Si manejo y me detiene la policía, corro riesgo de ser detenida, entré por parol humanitario. Sí, Janet, definitivamente. Hay tantísimos casos como el tuyo de personas que han sido detenidas y están ahora mismo en detención. Estamos peleando por ello de la forma que sea. Estamos tratando de pedirle una fianza, estamos tratando de pedirle que lo suelten de alguna forma. Pero sí, el peligro de que seas detenida existe porque en estos momentos tú no tienes un estatus. Ya tu parol humanitario fue revocado. Tú tienes una aplicación de ajuste, pero eso no es un estatus. Y esa es una gran confusión que tiene la gente. Y obviamente me imagino que nunca pediste asilo, ni mucho menos. Por lo tanto, estarías todavía más expuesto porque ya ha pasado el tiempo para que puedas aplicar. O sea que si te detienen, sería muy, muy desagradable. Exacto. Y hay que tratar de cuidar que no te detengan. Los viajes a Cuba. Ok, vamos para allá por enésima vez. En tu caso específico, entraste por visa de la diversidad. Esto es el bombo. Por ahí tú no tienes ningún problema. A ti nadie te dijo que venías aquí por persecución. Tú entraste por una lotería de visas. No tienes ningún problema. Tienes problema si tú viniste por la frontera. Hoy mismo me escribió un señor que vino por la frontera. Cogió la residencia, le acaba de llegar la residencia y ya se va para Cuba. Digo, tú viniste por la frontera pidiendo refugio a los Estados Unidos. Tú tocaste la puerta de este país y le dijiste a este país, yo vengo de un país donde no puedo vivir porque ahí hay persecución. Yo no soy quien para decirte a qué país tú tienes que viajar o no. Solamente aplica la lógica. Aplica la lógica y el sentido común. Si tú le dices al americano para que te deje pasar a su país de que tú tienes miedo y que por eso tú quieres que te den refugio en su país, porque eso es venir por la frontera, repito, no es tu caso, tú viniste aquí invitado por la puerta, te dejaron pasar, te invitaron a pasar, fueron a tu casa y te dijeron, toma la llave de mi casa, ven a vivir conmigo. Ese es tu caso, el de que entró por el bombo. El que entró por la frontera no es su caso. El que entró por la frontera vino aquí pidiéndole a los Estados Unidos, por favor, déjame entrar a tu casa porque donde yo vivo, mi marido, mi mujer, es un maltratador, una maltratadora y yo necesito refugiarme en tu casa porque no tengo dónde vivir.
y te dejaron pasar. ¿Cómo tú te sientes si esa persona que tú dejaste pasar a tu casa regresa al lugar donde estaba el maltratador, la maltratadora? Eso es lo que yo quiero que entiendan. Y lo que sucede es que el régimen cubano repite una y otra vez de que ustedes no vienen aquí por problemas políticos, vienen por problemas económicos. Y cuando tú regresas allí, después de pedir refugio aquí, le estás dando la razón. Y lo que estás haciendo es embarcando a las personas que tienen una I-220A y a las cuales los jueces no le quieren dar asilo porque dice que en Cuba no hay una dictadura, embarcando a la gente que vino con parol humanitario, que vino con CBP-1 y a los cuales quieren deportar para Cuba. Eso es lo que pasa cuando todo el mundo anda en su avalancha de no, voy a Cuba y además se meten en los hoteles de los militares. Eso es lo que hay con el tema de los viajes a Cuba. Así que lo he dicho hasta el cansancio, cada cual sabe lo que debe de hacer y repito lo último, si no te es absolutamente necesario ir a una dictadura que viola los derechos humanos, que tiene a ese país destrozado, no vayas. Si te es absolutamente necesario por un tema de humanitario, familiar, etcétera, adelante. Pero si no, evítalo. Ok, el tema Cuba. Ok, vamos a ver. Soy cubano, entré por CBP-1, apliqué la residencia, quiero cerrar mi corte que tengo en Miami. ¿Hay posibilidad de que afirmativamente me la cierren? Bueno, Jesse, hay, lo he dicho aquí otras veces, hay 3 o 4 jueces en Miami que cierran las cortes después que tú hayas aplicado. La gran mayoría espera que tú tengas tu residencia. Y estoy hablando de jueces que en un momento te cerraban la corte solamente porque tenías un parol, pero ya no. Ahora la gran mayoría de los jueces piden que tengas tu residencia en la mano. Todavía quedan unos cuantos, son muy pocos, como te digo, contados posiblemente con las manos, los dedos de una mano, que todavía te cierra la corte si tú puedes probar que has aplicado y que vas a ser categóricamente elegible. Pero la gran mayoría lo va a negar. ¿Puedes aplicar? Sí, puedes hacer una moción para que te la cierren, pero dependiendo del juez, lo más probable es que no te la cierren. Tengo que renovar la licencia en febrero. Solo tengo el recibo cuando solicité el ajuste cubano en el 24. ¿Qué papel puedo llevar para demostrar estatus? Depende de dónde estés. Aquí en Miami-Dade, con esto con el recibo de que pediste la residencia es suficiente, pero no en todos los lugares, no en todos los condados, no en todos los estados es igual. Entonces, depende de dónde estés. Ok, vamos a ver. Abogado, ¿qué sabe de la posición de estos jueces, Reis, Christine y René Mateo, en cuanto a cerrar la corte sin asilo y residencia pendiente? Okay, ni Christine Reese ni René Mateo cierran corte. René Mateo fue un fiscal de inmigración por mucho tiempo. Es un excelente juez, una persona que es muy conocedora de la ley, pero no, o sea, obviamente tiene la mentalidad de un fiscal de DHS y no cierra corte, ni la cerraba antes, no la cierra ahora. Christine Reese en un momento la cerró, ya no la cierra ya. Ok, Mariela, de acuerdo plenamente contigo. Entiendo que la gente tiene a su familia y que entonces los utilizan como rehenes a la familia. Eso es lo que hace el comunismo, utiliza como rehenes a la familia. Si no tienes necesariamente que ir, no vayas. Piensa en todo lo que está en juego con esto. Tanta gente que hay aquí que necesita su estatus. Y justamente quiero terminar con esto, abogado. ¿Cuál es su sentimiento con una audiencia de los I-220A del viernes? Bueno, yo lo he dicho aquí desde mucho antes. Siempre he pensado que la decisión del VIA fue errónea. Otros casos que después la misma VIA ha decidido me han dado la razón, bueno, a mí ¿no? Y a todos los que pensamos así, de que definitivamente las personas que tenían en la frontera, la única forma que los podían procesar era bajo una 235 y que tenían que darle un parol o dejarlos detenidos o deportarlos. Eran las opciones que habían. Sin embargo, lo que hacían eran les daban una orden de arresto 2 o 3 días después para poderlo procesar bajo la 236 y entonces le daban una I-220A, ese documento que no les permite, según Cabrera Fernández, aplicar a la residencia por la ley de ajuste cubano a los cubanos o a otras personas que quizás tengan una petición familiar también puesta, no solamente a los cubanos. Hay mucha gente que le dieron I-220A. Mi opinión es que la Corte, que es una corte completamente independiente de los movimientos políticos, va a ver la contradicción que hay, por ejemplo, entre Mara Lee, entre ahora Hurtado, o sea, todos estos casos que contradicen en realidad el razonamiento de Cabrera Fernández. Sí, me parece que Cabrera Fernández va a ser. Recuerden que Cabrera Fernández se ganó
El BIA lo revocó y ahora está delante del onceno distrito, que lo más probable es que lo va a echar atrás de nuevo a su punto inicial. Así que esa es mi opinión. De nuevo, yo me he equivocado en el pasado, estoy convencido de que me volveré a equivocar en el futuro, pero definitivamente yo considero que eso es lo que va a pasar. Veremos. Dios permita que se solucione esto de los I-220A. Realmente es escalofriante pensar tantos cubanos con esta situación y con el peligro, además, que tienen de ser deportados a Cuba. Esos I-220A, espero que, si Dios permite y hay una solución positiva para ellos, entiendan también la responsabilidad que tienen con esto. O sea, no es darte una residencia para que salgas corriendo a los brazos del comunismo. O sea, piensen bien las cosas y entiendan la situación en la que está hoy nuestra comunidad y donde todos deberíamos ser responsables. Gracias, abogado. Un placer. Gracias a todos por la sintonía y hasta mañana.